Vamos a desarrollar el tercer seminario de fisiología cardiovascular, corresponde al ciclo cardíaco. Ustedes van a observar que en las diapositivas no solamente hay gráficos y está la explicación de la narración que estamos haciendo, sino que además hay mucha prosa explicativa. Esto está pensado para que ustedes detengan la diapositiva y la lean, y la relean y vuelvan a escuchar la narración después. Recuerden que en el formato en que se presentan estas clases, ustedes pueden detener una diapositiva en un punto, de modo de volver hacia atrás en todo lo que se ha dicho en esa diapositiva. En esta diapositiva pueden leer el concepto de lo que es un proceso cíclico y de lo que es el ciclo cardíaco. Pueden leer en esta diapositiva los objetivos básicos que ustedes deben adquirir luego de haberse desarrollado este tema. En letra roja, objetivos ideales, pero de adquisición más difícil. Se enumeran las fases del ciclo cardíaco y sus componentes. Van a ser desarrollados a todo lo largo de la clase. Vemos acá en 4 dibujos las fases fundamentales de la sístole y de la diástole. Comenzamos arriba por la contracción isovolumétrica sistólica. Se ha formado el complejo actomiocínico, pero a pesar del trabajo desarrollado por el sarcómero, no puede disminuir la longitud del miocito cardíaco ni tampoco el volumen del ventrículo, porque las 4 válvulas están cerradas, las 2 sigmoideas y las 2 auriculoventriculares. De modo que el ventrículo no modifica su volumen, sí aumenta la presión de la sangre dentro de él. Nos vamos hacia abajo y hacia la derecha, hacia la fase de expulsión o eyección sistólica. Vemos que elevada la presión en el ventrículo, cuando inmediatamente supera la presión en la aorta para el izquierdo, pulmonar para el derecho, se produce la apertura de las válvulas sigmoideas y la expulsión. Vemos claramente en el dibujo cómo disminuye el volumen del ventrículo que se está vaciando hacia la aorta o la pulmonar. Luego nos vamos hacia abajo y el centro a la subfase de relajación isovolumétrica diastólica. En esta, el complejo actomiocínico se ha desarmado, cesa la contracción y se inicia la relajación, pero ni la longitud del miocito ni el volumen del ventrículo pueden aumentar. ¿Por qué? Porque al descender la presión en el ventrículo, cuando se hace inmediatamente inferior a la presión en la aorta o en la pulmonar, se cierran las válvulas sigmoideas. Las 4 válvulas están cerradas, entonces esa relajación ocurre sin cambios en la longitud del miocito y sin cambios en el volumen del ventrículo. Lo que sí desciende es la presión de la sangre que está alojada dentro del ventrículo. Y ahora nos vamos al dibujo que está por arriba de este y a la izquierda, donde graficamos el llenado diastólico, cuando la presión en el ventrículo ha descendido por debajo de la presión en la aurícula, se abren las válvulas auriculoventriculares, se produce el llenado ventricular, primero rápido, después lento, diastasis, y finalmente la contracción auricular termina
de llenar al ventrículo durante el llenado diastólico y nos vamos nuevamente a donde habíamos iniciado el ciclo cardíaco. Vemos como el ventrículo aumentó su volumen porque se ha llenado. Y nuevamente vamos a comenzar el ciclo cardíaco por donde lo habíamos comenzado en el ciclo previo, por la contracción isovolumétrica sistólica. Y así sucesivamente durante toda la vida. Vemos acá un gráfico con todas las modificaciones de las variables más importantes que van cambiando durante el ciclo cardíaco. A la derecha se enumeran estas variables y vemos en verde la presión arterial que, como nos estamos refiriendo a las cavidades izquierdas, tomamos el ciclo cardíaco del lado izquierdo y sistémico, corresponde a la presión arterial aórtica. En celeste vemos la gráfica de las variaciones de la presión auricular izquierda. En negro, la gráfica que representa las variaciones de la presión del ventrículo izquierdo a todo lo largo del ciclo cardíaco. Por debajo, inscribiéndose en la otra escala, en la escala de volumen, no en la escala de presión de la ordenada, las variaciones del volumen del ventrículo izquierdo. Por debajo, el electrocardiograma, también en negro, y abajo de todos, el registro gráfico de los ruidos cardíacos que se llama fonocardiograma. En la abscisa, eso corresponde a las variaciones del tiempo a lo largo del ciclo cardíaco. Y en la ordenada, en cambio, tenemos dos variables. En la escala superior, en la ordenada, vemos las variaciones de presión y las registramos ahí medidas en esa escala en milímetros de mercurio, cuyo rango va de 0 a 120 en esta gráfica. Por debajo de la línea de presión vemos la línea de volumen también en la ordenada, que nos mide el volumen del ventrículo izquierdo en unidades mililitro. Abajo de la diapositiva y en un recuadro rojo se marca todo lo que corresponde al tiempo sistólico. Desde su inicio, en el extremo izquierdo del recuadro, en rojo, hasta su fin, en el extremo derecho del recuadro. Mientras que el tiempo de diástole está recuadrada la diástole en una línea de color azul y todo lo que ocurre en ella se ve en este tiempo. En el extremo izquierdo del recuadro, el comienzo de la diástole. Comienza con la relajación isovolumétrica diastólica. Hasta el extremo derecho del recuadro, que corresponde al final de la diástole. Termina con la contracción auricular y presístole y finaliza estrictamente cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares mitrales y comienza la contracción isovolumétrica sistólica. Repetimos que ambas, sístole y diástole, están escritas en el extremo inferior de la diapositiva. Ahora nos vamos a las subfases de la sístole,
y a las subfases de la diástole. Las subfases de la sístole, comenzamos por ellas. Son dos, recuadradas en rojo. Ven en primer lugar la contracción isovolumétrica sistólica y luego vemos lo que pertenece a la fase eyectiva, también recuadrada en rojo, ambas recuadradas en rojo, como lo estaba la sístole en su totalidad. Luego vienen las distintas subfases de la diástole, que están recuadradas o enmarcadas en un recuadro azul, comenzando por la relajación isovolumétrica diastólica, siguiéndole el llenado rápido del ventrículo izquierdo, la fase de lleno rápido, seguida esta por la fase de lleno lento o diastasis, y por último, finalizando la diástole, lo que corresponde a la presístole, que es la contracción auricular que termina de llenar el ventrículo. En estos registros repetimos que nos estamos refiriendo a los valores de presión del ventrículo izquierdo, de la aorta, y volumen del ventrículo izquierdo, porque estamos registrando el ciclo cardíaco con las variaciones de presión y volumen que se observan en cavidades izquierdas y en el circuito sistémico. Presión aórtica en un trazo verde, presión ventricular, la que más ampliamente varía, la de rangos de variación más amplios, en un trazo negro, la presión auricular, con modificaciones que son ligeras modificaciones, a lo largo de la sístole y de la diástole, en un trazo celeste. Las modificaciones del volumen ventricular ya en la otra escala, la escala de volumen, que están en un trazo de color violeta y que corresponden a las variaciones de volumen ventricular izquierdo. Y las dos que están más abajo son el electrocardiograma y la inferior respecto de todas es el fonocardiograma, registro gráfico de los ruidos cardíacos a lo largo del tiempo. Vemos entonces nuevamente en el registro de color verde los cambios de presión aórtica. Vemos que el valor más bajo de presión aórtica o presión diastólica ocurre al final de la contracción isovolumétrica diastólica, mientras que el valor más alto ocurre durante la fase eyectiva. Hemos acá, en este gráfico, mostrado como ejemplo de presión diastólica 80 milímetros de mercurio, que está en un valor normal, el rango es bastante amplio, y el de presión sistólica en 120 milímetros de mercurio, que también corresponde a un valor normal con un rango bastante más amplio. Durante toda la diástole la presión aórtica va bajando hasta alcanzar su menor valor al final de la contracción isovolumétrica sistólica. Ahí se inscribe la presión diastólica y ese es el momento inmediatamente previo a que se abran las válvulas sigmoideas aórticas y comience la fase eyectiva. Y las válvulas sigmoideas aórticas se abren porque durante la contracción isovolumétrica sistólica la presión en el ventrículo iguala y cuando supera ligeramente a la presión diastólica aórtica, ahí se abren las válvulas sigmoideas aórticas y comienza la fase eyectiva. Siguiendo con el registro de la presión ventricular, que es el más amplio de todos y por eso lo distinguimos, que está en trazo negro, vemos que luego de que se cierran las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral, la presión sube mucho durante un periodo corto de tiempo que corresponde a la contracción isovolumétrica sistólica. Y cuando la presión ventricular en ascenso alcanza y ligeramente sobrepasa la presión diastólica de la aorta, se abren las válvulas sigmoideas
termina la contracción isovolumétrica sistólica y comienza la fase eyectiva, durante la cual se va a alcanzar el máximo valor tanto de presión ventricular como de presión aórtica, que durante la fase eyectiva constituyen una cámara común, por lo tanto tienen presiones iguales, y la sístole va a durar hasta el momento en que se cierren las válvulas sigmoideas. Durante la eyección, el ventrículo izquierdo y la aorta, como dijimos, forman una cavidad común con iguales presiones. Luego del cierre de las sigmoideas, las dos cavidades ya dejan de ser comunes, mientras que la presión en la aorta va a descender muy lentamente durante toda la diástole. La presión ventricular ya al inicio de la diástole y durante al inicio de la sístole, perdón, y durante toda la relajación, al inicio de la diástole, correcto, durante toda la relajación isovolumétrica diastólica disminuye de manera muy abrupta, con una pendiente muy alta, porque el ventrículo se está relajando con las válvulas auriculoventriculares cerradas y las sigmoideas también cerradas. No hay cambio de volumen en el ventrículo durante la relajación isovolumétrica diastólica, como tampoco la había durante la contracción isovolumétrica sistólica, porque ahí se producía la contracción ventricular con elevación abrupta de la presión ventricular, pero sin cambios de volumen, porque las cuatro válvulas, las dos auriculoventriculares y las dos sigmoideas, estaban cerradas. Eso correspondía a la contracción isovolumétrica sistólica. Cuando la presión ventricular en abrupto descenso durante la relajación isovolumétrica diastólica iguala y se hace muy inmediatamente menor a la auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares, comienza la fase de llenado diastólico. La fase diastólica ya había comenzado cuando se cerraban las válvulas sigmoideas aórticas y comenzaba la relajación isovolumétrica diastólica. Con la apertura de las válvulas auriculoventriculares comienza el llenado diastólico. Ahora, la aurícula y el ventrículo son las que conforman una cámara común, o sea, dos cavidades comunicadas con presiones iguales hasta que se vuelvan a cerrar las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral, y comenzar una nueva contracción isovolumétrica sistólica, en este caso sería del ciclo siguiente. Ahí la presión ventricular durante la contracción isovolumétrica sistólica, repetimos, subirá nuevamente con una muy alta pendiente. Vemos ahora el registro de la presión auricular izquierda en un color celeste y destacamos que durante la diástole las variaciones de presión que se producen son muy ligeras, alcanzándose durante la fase eyectiva el menor valor de presión auricular y durante la presístole el mayor valor de presión auricular. Vemos ahora el registro electrocardiográfico, que nos muestra claramente cómo la actividad eléctrica precede a la actividad mecánica. Así, el inicio de la onda P precede al inicio de la contracción auricular y por lo tanto de la presístole. Y el comienzo del QRS precede al comienzo de la contracción ventricular, que se inicia por la contracción isovolumétrica sistólica.
La onda P precede a la contracción auricular que denominamos fase de presístole, que ocurre al final de la diástole. El registro inferior corresponde al fonocardiograma o registro gráfico de los ruidos cardíacos a lo largo del tiempo. Vemos que el primer ruido cardíaco señala el inicio de la sístole y coincide en el tiempo con el cierre de la válvula mitral, mientras que el segundo ruido cardíaco nos marca el fin de la sístole, el inicio de la diástole, con la relajación isovolumétrica diastólica, y coincide en el tiempo, el segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas, coincide con el cierre precisamente de las válvulas sigmoideas. Vean este gráfico, deténganlo, piensen sobre todas estas estructuras y cómo están variando, interactúen con la siguiente diapositiva que nos describe más en detalle qué es lo que ocurre durante cada una de las fases o subfases de la diástole y durante cada una de las subfases de la sístole. Pueden leer en esta diapositiva cada una de las fases del ciclo cardíaco y los eventos que en ella ocurren. Interactúen con el gráfico de la diapositiva previa mientras van leyendo cada una de las fases. En esta diapositiva correlacionamos la actividad eléctrica del corazón con la actividad mecánica. Y vemos que la onda P, que acá está dibujada en celeste, precede a la sístole auricular o presístole, precede al aumento de la presión ventricular, que es consecuencia del llenado final del ventrículo por contracción auricular con válvulas auriculoventriculares abiertas. Luego sobreviene el segmento PR en el electrocardiograma y vemos ahí el QRS en trazo rojo. El QRS representa la activación eléctrica del ventrículo que precede a la actividad mecánica de contracción. Luego de producida la activación eléctrica, se produce la contracción, vemos ahí el cierre de la válvula mitral y el inicio de la contracción isovolumétrica sistólica. Recordamos que como consecuencia de la activación eléctrica y en fase 2 de la repolarización ventricular, en la meseta, se produce la entrada de calcio por canales lentos del espacio extracelular al intracelular del cardiomiocito. El aumento de calcio en el cardiomiocito provoca una modificación de la permeabilidad de la membrana del retículo sarcoplásmico al calcio, que está almacenado en muy grandes concentraciones en los túbulos del retículo sarcoplásmico. El calcio del túbulo del retículo sarcoplásmico pasa por canales hacia el citosol del cardiomiocito. Ahí se une a la troponina C y arrastra a todo el complejo troponina-tropomosina, liberando el sitio activo de la actina, y se produce el acoplamiento de la miosina con la actina, que es seguido por la contracción del sarcómero. El QRS precede a la contracción ventricular, el QRS precede al inicio
de la contracción isovolumétrica sistólica. Ven ahí el cierre de la válvula mitral e inmediatamente después el aumento con una pendiente muy pronunciada de la presión ventricular por estar en fase de contracción isovolumétrica sistólica con válvula mitral recientemente cerrada y válvula sigmoide que ya se había cerrado previamente. En esta diapositiva vemos la curva de presión del ventrículo izquierdo en la gráfica A y en B vemos en color negro la variación de la presión ventricular izquierda y hemos agregado en color verde la curva de presión aórtica. Nosotros nos estamos refiriendo a las cavidades izquierdas. Los valores cuantitativos de presión y de volumen se modifican marcadamente cuando nos vamos a las cavidades derechas. Así, la máxima presión que alcanza el ventrículo izquierdo es de 120 milímetros de mercurio y lo hace durante la fase de eyección sistólica. En cambio, para el ventrículo derecho en igual fase, el valor es aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Este es un valor medio porque el rango de variabilidad dentro de lo normal es amplio. En A entonces vemos la curva de presión ventricular, donde la pendiente de ascenso se hace muy pronunciada, es donde ya se han cerrado las válvulas auriculoventriculares y la pendiente sigue muy abrupta hasta que se abren las válvulas sigmoides. Corresponde esa fase a la contracción isovolumétrica sistólica. En B hemos agregado la curva de presión aórtica. En el punto en que se abren las válvulas sigmoideas es cuando la presión ventricular en ascenso supera a la presión diastólica de la aorta y se abren las válvulas sigmoideas, finaliza la contracción isovolumétrica sistólica y comienza la fase de expulsión sistólica. Vemos que ambas presiones se superponen. Acá no las hemos exactamente superpuesto por una razón didáctica como para que las puedan diferenciar. Pero en realidad las dos se superponen porque al abrirse las válvulas sigmoideas, ventrículo y aorta comparten una cavidad común. La presión en ambos sube, alcanza su máximo valor cercano a la mitad de la duración de la fase expulsiva, luego desciende, y vemos que la presión aórtica en un punto desciende lentamente versus la presión en el ventrículo que en el mismo punto desciende abruptamente. ¿Qué ha pasado ahí? Se han cerrado las válvulas sigmoideas, finaliza la fase de expulsión sistólica y comienza la relajación isovolumétrica diastólica. ES ahí significa expulsión sistólica y vemos el tiempo que corresponde a la expulsión sistólica. Vemos en esta diapositiva, en la gráfica C, que hemos agregado la curva de presión en la aurícula izquierda, en un color celeste, a todo lo largo del ciclo cardíaco. Se remarca ahí la apertura de las válvulas auriculoventriculares cuando al final de la isovolumétrica diastólica, la presión en la isovolumétrica diastólica del ventrículo izquierdo, la presión del ventrículo izquierdo en la isovolumétrica diastólica desciende con una pendiente muy abrupta. Cuando se hace inmediatamente inferior a la presión auricular, se produce la apertura de la válvula auriculoventricular, ha finalizado la relajación isovolumétrica diastólica y comienza el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, que se continúa hasta que se cierra la válvula auriculoventricular. ¿Por qué se cierra la válvula auriculoventricular? Porque
ya activada eléctricamente la pared del ventrículo izquierdo, se inicia la contracción ventricular y cuando la presión del ventrículo se hace inmediatamente superior a la presión del aurículo, se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares y sobreviene la fase de contracción isovolumétrica sistólica. En el gráfico D hemos incorporado a los anteriores las variaciones del volumen del ventrículo izquierdo a todo lo largo del ciclo cardíaco. Vemos que esas variaciones se producen, y vemos en ordenada, en un rango que va de 130 mililitros como valor superior a 50 mililitros como valor inferior. Vemos que el volumen ventricular al final del llenado diastólico es 130 mililitros y se mantiene igual durante la contracción isovolumétrica sistólica. ¿Por qué? Porque tanto la válvula mitral como la válvula sigmoidea están cerradas y el ventrículo no puede disminuir su volumen, no puede eyectar. Una vez que se han abierto las válvulas sigmoideas, ahí sí disminuye marcadamente el volumen ventricular debido a la expulsión sistólica. Primero con una pendiente muy abrupta, fase de expulsión máxima, y luego fase de expulsión reducida con una pendiente muy amortiguada, pero sigue disminuyendo. Luego sobreviene el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Por qué? Porque al iniciarse la relajación ventricular, la presión cae por debajo de la presión aórtica. Se cierran las válvulas sigmoideas, inicia la fase de relajación isovolumétrica diastólica y el volumen ventricular izquierdo es de 50 mililitros, igual al que existía al finalizar la expulsión sistólica, volumen que se denomina residual, volumen residual, 50 mililitros. ¿Por qué durante la relajación isovolumétrica diastólica no se modifica? Porque las válvulas sigmoideas y auriculoventriculares están cerradas. Cuando finaliza la relajación isovolumétrica diastólica y se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ahí sí comienza el llenado diastólico ventricular. Vemos que el volumen del ventrículo aumenta con una pendiente muy abrupta en la fase de llenado ventricular rápido para continuarse con una menor pendiente de llenado durante la diástasis. El llenado diastólico ventricular finaliza cuando se cierra la válvula auriculoventricular en el ciclo siguiente. En esta diapositiva a la derecha aparece el gráfico en donde se muestran las variaciones de presión aórtica, presión ventricular, presión auricular, volumen ventricular a todo lo largo del ciclo cardíaco, con las fases sistólicas, la fase diastólica y todas las subfases: contracción isovolumétrica sistólica, ubíquense, eyección sistólica, relajación isovolumétrica diastólica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento y presístole. Ahora nos vamos a referir a los ruidos cardíacos. El registro gráfico de los ruidos cardíacos se denomina fonocardiograma. Los ruidos auscultables son dos: el primer ruido y el segundo ruido. Esos son los ruidos que se ocultan siempre. El primer ruido lo ven en el trazo de fonocardiograma abajo, en el gráfico ubicado a la derecha. Se da al momento en que se cierran las válvulas auriculoventriculares. Separa entonces el llenado diastólico de la sístole.
Comienza la sístole por la contracción isovolumétrica sistólica. El segundo ruido, lo vemos ahí en el registro fonocardiográfico, se da al tiempo en que se cierran las válvulas sigmoideas. Eso nos marca el fin de la expulsión sistólica y el inicio de la diástole. Inicia por la relajación isovolumétrica diastólica. En personas jóvenes, solamente en decúbito dorsal, con cierta frecuencia puede ocultarse un tercer ruido que ahí lo vemos registrado. Se da en el momento de máximo llenado durante el llenado ventricular rápido de la diástole. En jóvenes sanos, cuando al paciente se lo hace parar, el tercer ruido fisiológico en jóvenes desaparece y eso lo diferencia del tercer ruido patológico que persiste al ponerse el paciente en decúbito erecto. En esta diapositiva vemos que entre el primero y el segundo ruido existe un silencio sistólico de breve duración a frecuencia cardíaca normal, al que le llamamos por eso pequeño silencio. Y entre el segundo ruido y el primer ruido siguiente o del ciclo siguiente, tenemos un silencio diastólico más prolongado al que le llamamos gran silencio. Ocultando a un paciente podemos saber si estamos en sístole o si estamos en la diástole del ciclo cardíaco, de acuerdo a que en ese tiempo se ubique el pequeño silencio o el gran silencio. Siguiendo con el ciclo cardíaco, nos introducimos ahora en el concepto de pulso arterial. Durante la eyección sistólica, 80 mililitros aproximadamente de sangre son expulsados del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. Esto provoca una deformación, expansión de la aorta con generación de una onda de expansión seguida por retracción que viaja por las paredes arteriales a una velocidad muy superior a la que viaja la sangre, a una velocidad de entre 15 y 30 metros por segundo. De modo que nosotros podemos registrar esa onda expansiva colocando los dedos sobre la superficie de la piel vecina a una arteria y vamos a percibir que coincidiendo con el tiempo sistólico percibimos con el tacto una expansión a nivel de la piel por expansión y retracción de la pared arterial debido a esa onda que viaja desde la aorta ascendente hacia la periferia. La onda expansiva se palpa en tiempo sistólico y el pulso es una onda de expansión-retracción de las paredes arteriales, desde la aorta ascendente hacia las arterias periféricas. El registro gráfico de la onda expansiva y posteriormente retráctil del pulso arterial se denomina esfigmograma. Para ello colocamos un transductor en la piel que está inmediatamente por sobre las arterias. Si se tratara del registro a nivel de la piel que está sobre la carótida, nosotros registramos el pulso central. Cuando colocamos el transductor a nivel de la piel que está sobre la arteria humeral y sobre la arteria femoral, registramos el pulso intermedio. Se van amortiguando los accidentes de la onda a medida que nos vamos hacia pulsos más periféricos. Y el pulso periférico, que puede ser registrado con un transductor
sobre la piel inmediatamente vecina a la arteria radial o a la arteria pedia, muestra un registro esfigmográfico con accidentes mucho más atenuados. Están escritas las 5 propiedades del pulso arterial y cuándo se denomina rítmico a un pulso. Léanlo. Continuando con el ciclo cardíaco, nos referimos al pulso venoso. El pulso venoso también se va a repetir cíclicamente como todos los eventos que son consecuencia de la sístole y la diástole del corazón. El pulso venoso registra oscilaciones cíclicas de volumen a nivel de la yugular interna que son visibles. ¿Y cómo las visualizamos? Las visualizamos a nivel de la piel del cuello en la región laterocervical con el paciente en decúbito dorsal y una ligera elevación de la cabeza y del cuello de entre 10 y 20 centímetros. El flebograma es el registro gráfico del pulso venoso. Tenemos ahí un flebograma en la vertical que baja del número 2, es donde se produce el primer ruido cardíaco en el tiempo, y en la vertical que desciende del número 4 es donde se produce el segundo ruido en el tiempo. Lo superponemos entonces, 2 primer ruido, 4 segundo ruido, al flebograma. Sabemos que entre 2 y 4 estamos en sístole. Entre 4 y 2 estamos en diástole. Observamos entonces una onda A, una depresión profunda o valle X, la más profunda de las depresiones, de disminución, corresponde a disminución de volumen en la yugular interna, una expansión de volumen que le sigue al valle X de menor amplitud que la onda A, que es la onda B, y una depresión o valle Y, disminución de volumen en la yugular interna. ¿A qué se debe la onda A? A que cuando se contrae la aurícula derecha, parte del volumen de esta cavidad va hacia el ventrículo derecho, pero otra parte refluye hacia la vena yugular interna y es responsable de este aumento de volumen que nosotros podemos registrar o inclusive ver. ¿A qué se debe el valle X? Se debe a que durante la sístole, al vaciarse el ventrículo derecho hacia la pulmonar, desciende el piso de la aurícula derecha, que está constituido por la válvula tricúspide, al ser menor el volumen del ventrículo derecho. Entonces eso provoca un colapso sistólico del pulso venoso que en el flebograma distinguimos como valle o depresión X. ¿A qué se debe la onda B? En 4, en la vertical que sigue al número 4, se registra el segundo ruido cardíaco. A partir de ahí tenemos la relajación isovolumétrica diastólica. Durante todo este tiempo la aurícula se ha ido llenando de volumen, termina de llenarse de volumen en la isovolumétrica diastólica, que está inscripta en el flebograma como onda B, y en 5 se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares con el vaciado de la aurícula hacia el ventrículo y de la yugular hacia la aurícula, por lo cual se produce la depresión I. Cuando nosotros efectuamos el registro del pulso venoso a nivel de la piel vecina a la yugular con el paciente puesto en la posición que detallamos anteriormente, obtenemos el registro flebográfico y vemos todos estos accidentes: onda A, depresión X, onda B y depresión o valle I. Cuando nosotros observamos el pulso venoso en condiciones normales,
lo que podemos visualizar es la depresión sistólica de volumen a nivel de la yugular, que en el flebograma llamamos valle X. Entre la vertical que desciende de cada uno de los números 1, 2, 3 y así, nosotros hemos marcado lo que corresponde al tiempo de cada una de las subfases de la sístole y de las subfases de la diástole. Señalamos aquellos eventos que, recogidos a través del examen físico, auscultación del corazón, palpación del pulso arterial y visualización del pulso venoso, les van a permitir, examinando a un paciente, saber si se cursa el tiempo sistólico o el tiempo diastólico. Léanlo. Se mencionan los valores de presión y de volumen del ventrículo derecho y de presión en la arteria pulmonar. Recordamos que en el formato en que está hecha esta clase, ustedes pueden detener cada una de las diapositivas y es muy útil que así lo hagan para leer el texto. El texto no es suficiente, pero es lo más importante en cada diapositiva. Es un resumen sucinto que les va a venir muy útil.